atómico molecular, más 2 moléculas de dióxido de cloro, ¿sí? Y me da, pues ahora sí que podemos decir que dióxido de, aquí está muy raro esto, pero pues hay que darle nombre. Podríamos decir que es un dióxido de fluorcarbono, en forma de gas, obviamente. Y nos piden aquí calcular el orden de la reacción parcial y total, la constante de rapidez y la ley de rapidez o la ley de velocidad, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, si se fijan, es exactamente lo que hemos estado haciendo. Bueno, primero, los experimentos, ¿sí? Repito, deben ser totalmente experimentales, no sacados de la manga. Obtener valores reales, tanto de la concentración del primer reactivo como del segundo reactivo, y obtener la velocidad o la rapidez de esa reacción. Me la dan expresada aquí la velocidad, aquí ya se las pongo con una R, para que sepan que es igual que la B, ¿sí? Porque nada más les cambio la A por la E y ya les cambié la vida. Entonces, no, aquí V o la R es lo mismo, ¿sí? Rapidez o velocidad. Aquí me dice que el experimento, vayan viendo el experimento que les menciono, me dice que el experimento 1 y 3, al duplicarse el flúor o la concentración del flúor, ¿sí? Es decir, al duplicarse la concentración del flúor, mientras se mantiene constante la concentración del dióxido de cloro, ¿sí? Mientras se mantiene constante la concentración del dióxido de cloro, la velocidad de la reacción se duplica. ¿Eso es cierto? Por lo tanto, la velocidad o la rapidez es directamente proporcional a la concentración del flúor, es decir, X es igual a 1. Esto que les acabo de expresar acá, ¿sí lo comprenden en función de lo que me está indicando la tabla? ¿Sí es eso? El experimento 1 y 3, aquí está el 1 y aquí está el 3, me dice que al duplicarse el flúor, porque al duplicarse el flúor, mientras se mantiene constante el, la concentración del dióxido de cloro, pues sí, se mantiene constante porque tiene el mismo valor, el experimento 1 y el 3, se duplica el flúor. Por lo tanto, la velocidad, es decir, la rapidez, se duplica. De 1.2 por esa a la menos 3 se duplica efectivamente, y esa velocidad es directamente proporcional al flúor, es decir, que X es igual a 1. ¿Aquí qué quiere decir? Aquí nada más es otra forma también de manejar el valor del exponente. Aquí no les puse exponente 1. Si se fijan ustedes acá también, no se los puse, pero cuando no se lo ponemos, en automático sabemos de que es 1 y 1. ¿Sí? En cada una de las leyes de velocidad, aquí está otra, tiene 1, 1. Aunque yo no lo haya expresado, así que lo haya puesto, es 1, 1. Entonces, esto expresa lo mismo que esto, expresa lo mismo que esto. Y es lo que me está diciendo acá, que es directamente proporcional a la concentración del flúor de atómico. Es decir, que X es igual a 1. Y eso pues sí es cierto. Es lo que me dice teóricamente hablando, ¿sí? La expresión, ¿sí?, que yo visualizo acá numéricamente. Porque estos son datos reales, datos experimentales, ¿sí? Entonces, esto es lo que me está indicando este primer apartado. Veamos el segundo. El experimento 1 y 2, vean el experimento 1 y 2, muestra que al cuadruplicar la concentración del dióxido de cloro, al cuadruplicar la concentración
del dióxido de cloro, manteniendo constante la concentración del flúor, la velocidad aumenta 4 veces, por lo que también la velocidad o rapidez es directamente proporcional a la concentración, ¿sí?, del dióxido de cloro. Es decir, que llega a 1. Si ustedes lo hacen como lo calculamos en las otras diapositivas, les va a dar valor numérico 1. Lo pueden hacer siguiendo los pasos, ¿sí? Intenten hacerlo y van a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, es otra forma también de manejarlo, de forma, ahora como decimos, ¿no? Nada más observando acá. Si se mantiene constante el experimento 1 con la concentración del flúor, ¿qué pasa con el dióxido de cloro? ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? Se cuadruplica, que va de 0.10 a 0.030. ¿Y qué pasa con la velocidad? Pues eso, ¿no? Se cuadruplica o aumenta 4 veces. Expresiones que también lo podemos decir de forma teórica. Y bueno, aquí, igual que en las anteriores, también se puede calcular la constante, ¿sí? Pues si tengo todos los valores acá y tengo la fórmula, nada más despejar la constante y en cualquiera de los experimentos puedo sacar el valor de la constante. Y con un valor que se dice constante, pues debe de ser el mismo. Y ustedes ya lo vieron con el ejercicio anterior, ¿no? Que nos daba el mismo valor de la constante para cada experimento. Entonces, cinética química expresada en esos términos no es complejo. Lo que debemos comprender o tratar de comprender es esto que me está indicando acá. Se mantiene constante, ¿qué pasa con el segundo reactivo? Y por lo tanto, ¿qué pasa con la velocidad? O si se duplica el experimento 1 con el 2, ¿qué pasa con el segundo reactivo? Pero ¿qué pasa con la velocidad? ¿Sí? Es jugar con esta información que nos están dando. ¿Sí? Bueno, jugar es decir, ¿verdad? Es tratar de ver cómo se manifiestan esos datos numéricos. Y si se fijan, no les estoy poniendo así un listado enorme de, porque pues sí, hay algunos ejercicios que están muy extensos. ¿Sí? Aquí la intención es que ustedes sepan, por un lado, identificar qué llamamos orden de reacción parcial y total. ¿Sí? Cómo se calcula la constante, si es que no me la dan, y cómo expresamos la ley de velocidad. Entonces, les digo aquí ya pues es utilizando los primeros datos, pueden ustedes sustituir cualquiera de los datos, no hay ningún problema, y obtengan el valor de la K. Si es una constante, debe de ser igual para todos. ¿Sí? Y aquí, pues, ¿qué les está pidiendo? El valor de la velocidad. ¿Para qué tipo de concentraciones? Pues piden acá, ¿no? Para concentraciones, pues en el caso de, pues la primera, ¿no? Puedo hacer para la segunda, ¿sí? Una otra velocidad. Puedo hacer para la tercera, ¿sí? Y la velocidad, pues a lo mejor puede cambiar o puede ser mínimo el cambio, no sé. Entonces, sí les pido, por favor, jóvenes, que repasen, revisen y traten de ubicarlo, ¿sí? Si hay alguna duda, lo vemos, ¿sí? Y aquí lo que se requiere es práctica, como en todo, practicar, ¿sí? ¿Y qué me está expresando el recuadro con los resultados? Y sobre eso, pues yo ya lo puedo visualizar, porque si no, eso hace que me pierdo, ¿sí? Y para finalizar, vamos a hacer otros 2 o 3 ejercicios de estos para que no nos, ¿cómo se llama? Por si hay alguna duda, no lo dejemos así, ahora sí, volando. ¿Sí? Y me voy a un término que es teoría de las colisiones. Y este término es un término teórico, pero a nivel experimental nosotros no lo vemos, o quizá lo vemos en forma de cómo ebulle o cómo es el hervor que se produce en alguna reacción, o el hecho de que a veces el burbujeo es demasiado intenso o demasiado débil. Si le introducimos temperatura,
qué tanto de temperatura, etcétera, ¿sí? Teoría de las colisiones, como el nombre lo indica, es colisionar. ¿Y qué es colisionar? Es precisamente en golpear o tratar de unirse un átomo con otro átomo, ¿sí? Y puede haber colisiones que sean erróneas y otras que sean totalmente dirigidas a. Tenemos aquí en la primera que la teoría de las colisiones, esto es, repito, teórico porque a nivel experimental, pues nosotros lo vemos a través de la ebullición o de cómo se comportan los cambios dentro del experimento. Esa teoría de las colisiones es primero que moléculas, átomos o iones colisionan, ¿sí? Y las colisiones deben ser totalmente efectivas, ¿sí? Para que sean efectivas, ¿qué debe de haber? Debe de haber al menos una mínima cantidad de energía. ¿Sí? ¿Para qué? Para que active a los electrones y eso pueda permitir un rompimiento de enlaces y por ende la producción, ¿sí? Sí, pues así que la producción de nuevos reactivos, ¿sí? O nuevos productos, como le decimos, ¿sí? Y bueno, y esto pues va a depender también qué tipo de reactivos se estén manejando. Si no hay una energía suficiente para que estos átomos colisionen o los iones o las moléculas, no va a haber producto como tal. O va a haber productos, pero no van a ser productos reales, sino van a ser productos erróneos. ¿Sí? A lo mejor no van a establecerse como tal. Entonces, debe de haber una orientación muy correcta para que se lleve a cabo el choque, que sea efectivo y podamos obtener ese producto deseado. Puede ser que la reacción sea demasiado lenta, moderada o muy rápida. Va a depender también de qué estén reaccionando. ¿Sí? Recuerden que siempre se maneja reactividad en estos casos. Y bueno, aquí tenemos, bueno, solo que les había manejado. En la imagen pues lo vemos así como decimos, con átomos, o simulados como átomos, ¿sí? Tenemos de lado los reactivos, y esta viene siendo la parte intermedia que nosotros no visualizamos como tal. Lo visualizamos a través del hervor, a través de los choques que hay, a través de cómo se comporta en función de cambios en las reacciones, etcétera, ¿sí? Lo que observamos es el producto final, el producto terminado. Entonces, puede haber productos, ¿sí? Aquí, por lo que se ve, me dice de que pues esto es igual y se obtuvo el mismo resultado. O sea, no fue la parte intermedia, no hubo una colisión efectiva. Aquí vemos de que pues se ve esto igual que arriba, esto se ve igual, pues lo mismo, no se ve una reacción o un movimiento, un cambio, ¿sí? Al menos el punteado no se ve diferente. Aquí aparentemente sí, sí, pero pues así que igual el resultado fue exactamente el mismo. Aquí fue inefectiva la colisión. ¿Sí? Estos dos reactivos dentro de la parte intermedia no manifestó un producto deseado. Aquí sí. ¿Por qué? Porque hubo intercambio en función de la estructura que está en la parte intermedia. A esta parte intermedia se le llama mecanismo de reacción, ¿sí? Nosotros, repito, no lo vemos. Lo podemos hacer, podemos manejar aquí una serie de reactivos para obtener productos, pero a nivel experimental lo vemos a través de los cambios, ¿sí? Entonces, aquí sí hubo esa empatía entre los dos reactivos, colisionaron de forma efectiva y se obtuvieron productos diferentes. Es lo que me dice la teoría de las colisiones, ¿sí? Que debe de haber un choque que sea eficaz. ¿Sí? Y bueno, aquí pues el tipo de reactivos y cómo están reacomodados me dice si hubo o no colisión, si fue o no obtuvo una buena orientación, ¿sí? Entonces, por lo tanto, puede haber una buena colisión. ¿Sí? Entonces, ustedes vayan viendo qué está pasando en cada uno de ellos. Ocurre reacción, se forman productos diferentes a los reactivos, pues parece que sí. Aquí se forman productos diferentes a los reactivos, pues no. Entonces, aquí fue ineficaz, aquí no hubo colisión, ¿sí? Y lo podemos visualizar, les digo, a través pues, de las imágenes que pues, se ven, ¿no? Si el choque fue en la parte intermedia, en este mecanismo, y si hubo producto. ¿Sí?
Entonces, a eso se le llama que hay una orientación correcta y por lo tanto puede haber una colisión real. ¿Sí? Si no hay una orientación correcta de los reactivos dentro de la parte del mecanismo, la parte intermedia, no va a haber productos. Por eso les digo que esto es teórico, nosotros no lo visualizamos como tal cuando ponemos a reaccionar algunos reactivos. Lo vemos en función de cómo se está transformando. Se cambia de color o de consistencia o sale ahí vapor, etcétera, ¿sí? Pero de que está pasando una reacción y un mecanismo de reacción, eso sí es seguro. ¿Sí? Entonces me dice que las moléculas deben de tener una orientación apropiada entre sí y poseer una energía suficiente para poder reaccionar. Si las moléculas que chocan no tienen la orientación adecuada, no van a reaccionar aunque posean energía suficiente, ¿sí? Porque su orientación no permite a que se lleve a cabo la reacción como tal. ¿Sí? Entonces, las moléculas deben colisionar para reaccionar, la colisión debe de tener orientación correcta y la colisión debe de tener también energía suficiente. Tres características fundamentales para la teoría de las colisiones. ¿Sí? Y como el nombre lo indica, tienen que colisionar para ver productos. ¿Sí? ¿Qué más vemos en esta cuestión teórica? Vemos, bueno, aquí otros con estructuras. El cloro tiene que interactuar con el metanol. Aquí es la parte intermedia, el mecanismo que nosotros no visualizamos porque nosotros nos vamos de reactivo a producto, ¿sí? Y aquí, a nivel de estas imágenes, pues vemos de que puede haber aquí colisión. Si la colisión es efectiva, es decir, que hay un cambio, puede haber producto. Si es inefectiva, no hay producto. Entonces, pues, debe de haber orientación apropiada con energía suficiente, debe colisionar, ¿sí? Para que haya producto. Y aquí hay una colisión eficaz, puesto que se obtuvo un compuesto diferente al segundo producto. ¿Sí? Y en la otra, ¿sí? Fue ineficaz porque el cloro, ¿qué carga tiene? Negativa. El oxígeno, ¿qué carga tiene? Negativa. Este va a ser pregunta de examen. ¿Sí? Así nada más con las cargas iguales se repelen, con cargas diferentes se atraen. ¿Sí? Por eso les digo, también tiene mucho que ver eso de, ahora sí que aniones y cationes se tienen que unificar. ¿Sí? Entonces, como hay una colisión ineficaz, porque están orientadas hacia la misma carga, pues no hay colisión y por lo tanto no hay producto. ¿Sí? No hubo una orientación que dirigiera precisamente a obtener ese producto. Y lo podemos ver así con imágenes y vemos de que pues sí, una es eficaz y la otra no. Entonces, eso también me indica la orientación, o como le llaman algunos autores, el efecto estérico de las moléculas, que pueden o no producirse. Aquí igual, colisión no reactiva, no hay suficiente energía cinética, por lo tanto nada más es un rebote. En la siguiente hay una energía cinética y por lo tanto se produjo un compuesto diferente. Y en la última, choque, ¿sí? También no hubo suficiente energía y la orientación también fue inadecuada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me maneja la teoría de las colisiones, que puede o no puede haber producto si no hay precisamente la suficiente energía que permita que haya un choque efectivo y por lo tanto existan productos diferentes. ¿Qué más podemos ver nosotros en la teoría de las colisiones? Pues este diagrama que me permite manejarlo, ¿sí? Cómo es que a través de los reactivos nosotros podemos ir suministrando energía, ¿sí? Y poco a poco nosotros conocemos que aquí tenemos el bromuro de metilo más el ion oxidrilo o hidroxilo, ¿sí? A través de una reacción y lo que pretendemos formar es este compuesto, el metanol más el bromo, ¿sí? Como ion. Entonces, es lo que se pretende, ¿sí? Si hay un choque efectivo en cada una de estas etapas, esto es como si estuviese simulando ¿cómo se llama? Las colisiones, ¿sí? En cada uno, conforme se va desarrollando, ¿sí? Va formándose, si se fijan ustedes,
va manejándose los cambios en función de los protones, ¿sí? Con respecto al bromo, ¿sí? El bromo tiene que ser sustituido en un momento dado por el OH, porque ambas tienen carga negativa, ¿sí? Entonces, es lo que se pretendía para formar un compuesto diferente. Estas etapas que están en la cresta del gráfico, ¿qué me indica? Que es el estado de transición, en donde va a haber suministro, aunque sea en mínima cantidad, puede ocasionar un cambio de energía. Es decir, va a haber una energía de activación, que es la mínima cantidad de energía que se requiere para que haya un producto, ¿sí? Entonces, y es aquí en la cima en donde se maneja que debe de haber una efectividad a través de este suministro de energía. ¿Para qué? Para obtener el producto final. Y si ustedes se fijan, esto que se ve aquí, paso a pasito, es lo que está pasando acá. Es lo que es un simulador, como lo que pasa en las reacciones o en los alimentos cuando se están en cocción, ¿sí? Eso es lo que nosotros lo vemos en forma de hervor o que de repente, pues, como movimiento o a veces muy calmado, ¿sí? Aquí es lo que está pasando. Un estado de transición se está convirtiendo de reactivo a producto. ¿Sí? Esto, les digo, es teórico, pero sí lo vemos a nivel experimental cuando lo vemos simplemente cuando ustedes cocinan algo, ¿sí? Y se les pasa de temperatura porque no se fijaron en el tipo de ¿sí? Lo que estamos expresando es esto, ¿sí? De llegar a un reactivo, ¿sí? En un estado de transición para llegar a formar un producto final, ¿sí? Lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el jueves. Por favor, si quiero que repasen eso de orden para poder hacer algunos ejercicios, ya con calma, tranquilamente, problema, revísenlo. Y el jueves, pues, para poder todavía nos falta para de cinética, nos falta ver la ecuación de Arrhenius, que sería la última parte.